Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente con ustedes, regresando de estas fechas decembrinas, iniciando con muchas ganas este nuevo año 2021. Les deseamos siempre lo mejor para ustedes. Un saludo a todos los amigos, colegas que trabajan por la paz desde distintas trincheras y distintas posibilidades. Y bueno, continuamos con una emisión más de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda, a mediar aprende. Y hoy tenemos un invitado de lujo, Juan Manuel. Tenemos a un gran amigo, un gran mediador argentino, Alejandro Nató. Alejandro es una persona que conocemos desde hace cerca de 20 años. No solo conocerlo a trato personal, pero conocemos su trabajo. Y hoy de lo que vamos a hablar es un poco también, no solo de la trayectoria de un gran mediador que ha trascendido fronteras, más allá de Argentina. Es una persona que ha tenido una exposición y ha podido viajar alrededor del mundo, en particular casi todo América Latina. También ha trabajado en Europa, en Estados Unidos, un académico, pero también una persona práctica. Me gusta esta mezcla de Alejandro, de un hombre muy preparado, pero también muy en la práctica. Y con él vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, muy actual, que tiene que ver con los conflictos sociales, que es el área donde Alejandro ha tenido toda esta experiencia, toda esta posibilidad, y él nos va a compartir su visión de este tema. ¿Qué te parece el tema de la mediación social o de los conflictos sociales? Muy importante. Creo que, como bien dices, Alejandro es un excelente mediador en ese marco. Digo, es alguien que ha hecho mucho en lo jurídico, en la Procuraduría, en el ministerio que le llaman ahí en Argentina, pero creo que la experiencia en un tema social es un tema muy importante. Creo que en México es algo que tenemos que explorar mucho más para poder llegar inclusive a pacificar los espacios que tenemos hoy socialmente hablando, o sea, en las escuelas, en las comunidades, en las diferentes formas de acercarnos y de resolver los conflictos. Creo que es muy importante escuchar a alguien como Alejandro, que además tiene una visión ya no argentina nada más, sino latinoamericana, alguien que ha estado en todos, o prácticamente en todos los países de Latinoamérica, y con conflictos específicamente sociales fuertes, importantes en estas regiones, y entendiendo las idiosincrasias latinoamericanas desde esta visión, no tanto sajona como son los modelos que se proponen, sino ya la aplicación fuera de esos modelos de la práctica y la osadía de empezar a hacer cosas con lo que se tiene. Pues vamos con nuestro invitado del día de hoy a escuchar y ver qué es lo que nos va a compartir, cuál es esta visión de qué es lo que ha estado pasando en América Latina, el tema de los conflictos sociales, de también el brinco de la mediación, como la conocemos, de dos partes, a facilitar procesos de tipo social, multipartes, multifactoriales, con una complejidad distinta, y vamos a ver qué podemos aprender de lo que hoy nos va a compartir nuestro buen amigo e invitado de hoy, Alejandro Nató. Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos en una emisión más de este programa, La Visión de la Mediación con los Lobos, y hoy tenemos pues un gran amigo, un invitado especial, una persona con la que nos unen afectos, historias, y pues ya prácticamente casi 2 décadas estábamos ahorita fuera de cámara compartiendo con Alejandro Nató, Alejandro Marcelo, ¿verdad? Yo creo que sí, Marcelo. Poca gente sabe eso, y yo creo que Alejandro Marcelo, yo creo que solamente te decía tu mamá cuando te llamaba la atención, alguna cosa así. La culpa es de mi mamá, porque imagínate que mi mamá era de la época de Marcello Mastroianni, y me puso ese nombre por Marcello Mastroianni. Un horror. Pero bueno. Porque poca gente sabe que, y sé que no lo usas mucho en tus redes sociales, pero sí, Alejandro Marcelo Nató. Y para quienes no han tenido el gusto de conocer a nuestro invitado del día de hoy, les invito a que ingresen a su página de internet, donde pueden encontrar información muy interesante. Hoy, el día que nos reúne, el tema que nos reúne a platicar hoy aquí con Ale, es el tema de la solución de los conflictos sociales, que es donde él ha tenido un gran desarrollo, una gran experiencia en todos estos años. Y pues, yo creo, Alejandro, esto se remonta pues desde tus años de juventud, de estudiante, donde tenías este liderazgo, estuviste
tuviste esta inclinación también hacia la actividad política desde muy joven, y luego en tu desarrollo profesional, pues trabajando en la municipalidad, en el gobierno de la ciudad, y luego pues en el gobierno de la República específicamente, y más recientemente, bueno, Alejandro se encuentra en dentro del Ministerio de Justicia, en la Defensoría del Pueblo. Ya le tocó ser defensor del pueblo en una época muy complicada de la Argentina, cuando el famoso, los cacerolazos y que se vayan todos. Y has tenido experiencias no solo en tu país, pero también has podido trabajar fuera de Argentina, prácticamente en todo el continente americano, en casi todos los países de América Latina. Has tenido algún tipo de actividad. Recuerdo muy en particular la experiencia trabajando con el Centro Carter en Bolivia, trabajando con grandes colegas y amigos. Y bueno, yo te preguntaría, aparte de, claro, un académico, gran docente, muchos años trabajando en universidades, no solo en la Argentina, pero invitado prácticamente en todos los países del continente para preparar y capacitar no solo mediadores, pero también personas enfocadas en el tema del dedo, que es los conflictos sociales. Cuéntanos un poquito, Alejandro, cómo se dio este primer contacto, primero creo con la mediación, porque eres uno de los pioneros, te tocó estar en los inicios, en los albores del desarrollo de la mediación en la Argentina, y después de eso has podido como diseminar esa semilla en otras partes. ¿Qué fue esa cosa como que te picó y te llamó y te jaló hacia acá, asociado a todo tu desarrollo de estudiante, hacia esta cosa social? Bueno, ante todo, lindo estar con ustedes, me encanta la posibilidad de compartir este espacio. Gracias por la introducción, enorme introducción, y porque te tomaste el tiempo de ver la historia, ¿no? Porque no solo es porque me conocés, sino también porque, bueno, es responsabilidad eso. Es ver qué hace el otro, por dónde va, por dónde fue su vida. Y sí, como bien decís vos, desde muy pequeño yo abracé la causa de la mediación, pero también viene de la mano de las complementariedades, porque estaba complementado con la política, por un lado, estaba complementado con mi vocación social. Yo venía de trabajar de la militancia activa, o sea, mi compromiso social era muy grande, y cuando tuve la oportunidad, después de haber tenido algunos cargos públicos, de entrar en el Ministerio de Justicia, es donde justo fue la etapa donde hubo un proyecto piloto de la mediación, donde se empezó a hablar del tema, y nosotros pudimos desde el Ministerio darle un enfoque social a la mediación también, creando los primeros centros de mediación comunitaria, trabajando con los que ya eran incipientes y a partir de allí aprendiendo. Bueno, esto de aprender es un decir, porque después fue aprender para enseñar. Y al igual que ustedes, creo que éramos, yo diría, osados docentes de la mediación. Porque si hubo una interdisciplina que nosotros le agregamos a la mediación, fue que le incorporamos todo lo que sabíamos de otro lado a esto y lo llamábamos mediación. Y esto tiene que ver con también una deconstrucción del enlatado que nos traían y tratar de darle una impronta desde nuestras propias búsquedas, que me parece que es interesante esto de cómo uno, más allá de por qué abraza la causa de la mediación, por qué también le incorpora una impronta personal a la mediación, y cómo la mediación te imanta por un lado, pero vos también le das algo. Y en este sentido de retroalimentación entre la mediación y la historia de uno, me parece que se va construyendo un camino, y yo me enamoré del camino. Yo me enamoré del camino, de las relaciones que surgieron en el camino, de las puertas que se abrieron en el mundo de la mediación. Jamás imaginé hace 20 años atrás que iba a dar clase en diferentes universidades del mundo. Yo tengo formación en Derecho, soy abogado,
y me gusta el derecho, seguí estudiando derecho y enseñando derecho toda la vida. Y tengo un primo, siempre cuento esto, que es también abogado, y dice, yo no salgo de la frontera argentina hablando de derecho, y vos con esto de la mediación viajás por el mundo entero. Y la verdad que no es un tema de viajar por el mundo entero. Creo que la mediación tiene que ver con lo global, creo que los diferentes conflictos que cada uno fue experimentando también nos llevó a generar un camino y a entusiasmarnos con el camino y a tener un montón de amigos en ese camino, colegas, los cuales, bueno, transitamos el tránsito juntos, y eso es muy rico. Entre ellos ustedes, ¿no? Digo, hemos transitado el tránsito juntos. Y sabes que, Ale, yo reconozco también en ti algo que sí eres un referente para tu gente. O sea, eres una persona que ha trascendido las fronteras de su país, que tienes un reconocimiento y un prestigio fuera de, porque no es fácil ser profeta en su tierra. Y creo que eres de las pocas personas que conozco que a veces brillan mucho fuera de sus entornos, y es difícil a veces que sus pares o en sus lugares de origen se les reconozca, y tú tienes esta doble posibilidad. En ese andar, tanto primero en una etapa temprana, local, y después, como dices tú, los caminos se fueron abriendo, la vida te fue llevando y llamando a distintos lugares, y en eso has tenido la oportunidad de trabajar con muchos y muy grandes mediadores. De los que yo sé, pues sé que has trabajado con Francisco Díez, has trabajado con Gachi Tapia, bueno, tienes grandes amistades con muchos de ellos. El tiempo que trabajaste también con el Centro Carter, los grandes amigos que tienes también aquí en México. El hecho de trabajar a veces con personas o profesionales tan capaces o tan grandes mediadores, ¿qué es lo que más les aprendiste? ¿O qué es lo que me puedes platicar de esas interacciones pues, con esas grandes personalidades de la mediación de las que tú formas parte y has podido trabajar y colaborar con ellos? A mí me gusta mucho hablar de compartir la experiencia y los recorridos. Y si bien la categoría de grandes pueden tener muchos amigos, la verdad que yo no considero grande a nadie ya a esta altura. Creo que somos todos aprendices del otro. A mí el trabajar en los conflictos me enseñó que las partes te enseñan mucho también. Pero bueno, compartir experiencias sí fue muy rico, y compartir oportunidades también. Creo que esto de tener espacios comunes de reflexión, acá en la Argentina tenemos un ámbito que es Mediadores en Red, que nos juntamos una vez al año y somos todos pares y nos damos lo mejor que tenemos. Hay una comisión de jóvenes incluso que tienen una pasión enorme por la mediación, y la verdad es que esas estructuras de dimensión del conocimiento hace de construir el ser un gurú, y pasamos a decir, bueno, a mí me pasó tal cosa y lo hice mal, y gracias a que lo hice mal, posiblemente, bueno, tratá que vos no te pase, que a vos no te pase lo mismo. Pero uno hace, y sobre todo lo notamos con los jóvenes, que tienen que experimentarlo igual, y cada uno lo hace a su manera. Yo creo que a mí me tocó trabajar con Lederach también en Bolivia, vi todo el trabajo que tienen ustedes, que tiene Jorge Pesqueira en México, con quien tengo un vínculo muy lindo, y con todo el equipo, que cada vez son más grandes, porque si uno ve todo lo que han crecido en México, todo lo que han hecho en México, y uno dice, bueno, la verdad que esto de los grandes profesionales me parece que tiene que ver con las grandes pasiones, ¿no? O sea, cuanto más le ponemos. Yo hice un curso con Juan Manuel, uno de ustedes dos, los grandes lobos,
cuando recién aparecí por México y quedé sorprendido, porque yo había hecho una maestría en neurolingüística y Juan Manuel dio una clase que me dejó boquiabierta. Y digo, y me hablan de aquellos gurúes, este es un gurú, digo, este es un gurú. Bueno, estas cosas que nos pasan, creo que no nos dejan de sorprender. Yo tengo un equipo con el Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social, con gente muy joven que cuando escucho algunas de sus experiencias quedo boquiabierta también. Entonces digo, todos aprendemos de todos. Y eso es lo lindo que nos da la mediación, ¿no? Que nos da el campo de acción en el cual nosotros desenvolvemos nuestra pasión, nuestro compromiso, nuestra actividad y también nuestra responsabilidad profesional. Creo yo que tiene que ver con esto que comentábamos hace rato también fuera de grabación el más grande es el que es el más pequeño en el tema de los egos, ¿no? Es decir, el control del ego, el no sentirnos nunca ni de más ni de menos, somos pares, somos iguales. Creo yo que de alguna manera estos temas que trabajamos deben de procurar o de incentivar a este tipo de, podríamos llamarle hasta como de fraternidad, no lo sé, de hermandad, entre quienes nos dedicamos a estos trabajos. Precisamente en estos tipos de asuntos de carácter social y en los casos que a ti te ha tocado intervenir dentro y fuera de Argentina, háblanos un poquito de cuál crees que ha sido o cuáles han sido algunos que te han marcado más o te han dejado mayor aprendizajes, donde sientes que a lo mejor has crecido o desarrollado, te han exigido, no sé, ¿qué es lo primero que te viene a la mente de estos casos? Yo voy a hacer un excurso, voy a pellizcar tu primera narrativa y después voy a la pregunta. Como debe ser. Y en esa primera narrativa vos dijiste este espacio de fraternidad, y yo creo que me voy a agarrar de eso para decirte algo que me parece muy rico. Creo que nosotros tenemos una confraternidad o cosororidad, para no ser discriminador en materia de género, que es muy exclusiva respecto a otras profesiones. No estamos con el cuchillo en la mano, no estamos para competir con el otro, estamos para aprender, y la verdad que eso hace muy rica nuestra profesión. No estamos compitiendo los unos con los otros, no estamos cuestionando todo el día al colega, aunque a veces te agarrás la cabeza por las cosas que hace algún colega, vos decís, no, mira esto, no. Bueno, me parece que de esto también aprendemos. Y ahora voy a la pregunta que tiene que ver con cuestiones que hayan tenido, que hayan marcado el camino profesional a partir de la experiencia. Y yo viví algo muy lindo acá en la Argentina cuando dejé un cargo público, que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Tuve la oportunidad de ir a Bolivia, de ir a vivir a Bolivia, y ahí en Bolivia aprendí muchísimo, aprendí a ser un otro. Y eso, y voy a hacer un chiste ahora, que viene el caso. Para un argentino ser un otro es terrible. Es terrible. Digo, es como un avance en cuanto a la posibilidad de aceptarte que vos no sos quien sos a partir de cómo te mira el otro, porque ya sabés cómo te mira el otro y tenés que ser un otro en función de saber cómo te mira el otro. Y esto sí lo aprendí viviendo en otro país. Esto creo que me hizo crecer mucho. El hecho de saber que nos miran a los argentinos como arrogantes, soberbios, grandilocuentes, que todo lo podemos. Bueno, esa imagen que yo sabía que tenían de nosotros, la vi en la realidad. Y yo ya sabiendo cómo me miraba el otro, tenía que ser ya un otro, y mostrar que era un otro. Esta deconstrucción ya de por sí fue todo un aprendizaje. Digo, si vos decís, ¿qué fue lo que más aprendiste en todo lo que has vivido? El tener, gracias a esta posibilidad que me dio a partir de una recomendación que hizo Francisco Díez, que es un generoso colega que tenemos,
y un gran amigo mío, para que trabaje en el Centro Carter con él, y la verdad que el hecho de haberme ido a vivir a un país donde me miraban ya por ser argentino de una forma, y yo tener que deconstruirme para reconstruir un sujeto que no era, pero que tenía que ser porque si no, no iba a ser, me parece que ese fue el crecimiento más grande que he tenido en los saltos de calidad que uno va dando en este camino de la profesión. Aprendí mucho en Bolivia porque trabajé con indígenas, colonos, campesinos, con la reforma agraria, con los medios de comunicación. Bueno, me marcó mucho, mucho. Para mí Bolivia fue un antes y un después, fue un quiebre en lo que hace a mi carrera profesional, en lo que hace a mi modo de mirar las cosas, al trabajo en lo social. Creo que eso lo tomo como un hito fundante para hablar de esta profesión en la cual ya me siento parte, aunque siga enseñando derecho, aunque me encante el derecho. Sí, yo creo que eso... Esto, entiendo, me queda claro que esta experiencia del Centro Carter, de ir a Bolivia, digo, no había comprendido la magnitud o la raíz o la profundidad del impacto que tuvo en tu no solo en tu desarrollo profesional, en tu vida, y hablando a lo mejor de estas lecciones aprendidas, porque, bueno, Bolivia sí, pero son más de 20 años ya de trayectoria profesional, muy enfocado en los conflictos sociales. ¿Cuáles son algunas de las lecciones aprendidas de Alejandro Nató en estos 20 años? Sí, sí. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en Italia, con otro idioma, con otra forma de ser, con otro modo de mirar, pero al mismo tiempo con la fluidez de poder generar diseños, programar acciones, estructurar y planificar un modo de intervención. Y creo que eso fue lo que más marcó también el darme cuenta, mi modo de ver, la forma de intervenir en determinado tipo de conflictividad y que a mí particularmente me convocara más lo social que cualquier otro tipo de diseño estructural, lo social, lo político. Y creo que ahí sí puedo complementar todo lo que he hecho en la vida, ¿no? Que uno es esto de acumular identidades, de sumar identidades. Creo que ahí es el valor de cada uno de nosotros. Y en lo social es donde yo puedo sumar todas mis identidades y es donde puedo aportar más, donde me siento más cómodo, donde acepto asumir los riesgos que tiene y donde creo que más aprendo también en cada una de las intervenciones. En mi país hay una provincia que se llama Santa Fe y yo tuve un trabajo de 4 años con todos los hospitales de las provincias en los temas de violencia intrahospitalaria y violencia desde el hospital hacia afuera. O sea, lo que algunos llaman mediación en temas de salud. Yo hablaba de mediación social porque tenía que ver con las violencias, con los tratos de las personas, con incluso los modos de mirarnos, ¿no? El modo de trabajar a partir del estereotipo. O sea, con qué familiares me siento más cómodo de los médicos, con qué familiares no, por qué el término hospitalidad tan aludido y tan discutido desde el punto de vista filosófico por Derrida, que es puertas abiertas en un hospital que se llama hospital, quieren cerrar las puertas. Bueno, imagínense lo que implica cómo la violencia ha cruzado incluso lo semántico, cómo la violencia cruza la cultura, cómo la violencia cruza los modos de relacionarnos. Y yo creo que esto indudablemente ayuda mucho para aprender. Yo durante esos 4 años de intervención, de planificación, de trabajo conjunto, experimenté todo tipo de matrices, maquetas, todo lo que nosotros hemos aprendido y más. Creatividad, potencié todo lo que pude para poder llevar adelante un programa de acción
multifocal por un lado, pero también donde la multiespacialidad de toda una provincia, con muchos focos de atención, requería un trabajo especial con muchos actores también. O sea, la multiactoralidad ahí funcionó profundamente, y cómo íbamos incorporando el concepto de polinización que tanto nos habla Fulleda, que es el de, bueno, cómo diseminamos y hacemos que florezcan 1000 flores en lugares donde la visión respecto a lo que puede llegar a ser la gestión constructiva de conflictos, los procesos colaborativos, tienen una animadversión, no tiene una bonomía por parte de la sociedad. Tiene una representación social negativa, no positiva. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar esas representaciones sociales y al mismo tiempo generar cambios en los modos de estructurar sistemas de valores? Bueno, a mí me pareció muy, muy lindo haber podido trabajar en eso y aprender muchísimo de ese campo de acción, muchísimo. Experimental, por cierto, pero con prueba y error fuimos aprendiendo y ajustando también. Creo que fue muy rico en mi trayectoria, en mi aprendizaje, en las posibilidades de seguir enseñando cosas desde la práctica misma, ¿no? Cómo ir de la práctica a la teoría, y eso, bueno, construye teoría también. Cómo construir teoría a partir de la práctica. Y para las personas que nos están ahorita viendo y escuchando, que a lo mejor algunos se dedican ya a la mediación, y al escucharte a lo mejor dicen, oye, siento ese llamado, traigo esa cosquilla de la cosa social, me están llamando para intervenir en un problema más allá de lo que estoy acostumbrado en la mediación tradicional de dos partes que tienen un conflicto y vienen conmigo como mediador en solitario. ¿Cuáles son algunas de las características, Alejandro, que tienen los conflictos sociales, a diferencia de los casos típicos o comunes de la mediación de dos partes? O sea, ¿qué son las cosas que tengo que considerar o qué características diferentes tienen cuando hablamos de conflictos sociales a los, digamos, clásicos casos que tenemos de un asunto civil, familiar, de un arrendador, de un divorcio, de ese tipo de asuntos? ¿Qué señalarías tú como algunas características que tenemos que considerar en este brinco de algunas personas que iniciaron una carrera como tú, se prepararon en la mediación y de repente dieron el brinco a otro tipo de pistas, a otro tipo de escenarios? Sí, con una colega, Liliana Carvajal, hemos terminado de escribir un libro ahora, y casualmente en ese libro está todos estos componentes que tienen que ver con esta pregunta. Y hay una frase que nosotros decimos allí, que es ni lineal ni sistémico. Me parece que eso hace a la complejidad, que no es lineal a partir de las matrices y maquetas aprendidas. O sea, no es que yo puedo llevar a Harvard, al circular narrativo, al apreciativo, a cada uno de los modelos que podamos tener, con el transformador, de pie juntillas. Creo que va mucho más allá esto, que tiene que ver con mucho análisis, que tiene que ver con mucho conocimiento de contexto, y que al mismo tiempo el reconocimiento de las heterogeneidades culturales hace que requiera dedicación a la multiplicidad de sistemas que se dan, pero no desde lo sistémico. O sea, cuando digo multiplicidad de sistemas que se dan y elimino lo sistémico, digo, esas viejas epistemologías que forman parte de lo que a nosotros nos sirve en el campo posible de los sistemas cerrados de mediación, en los sistemas de mediación abiertos no nos sirven. Entonces tenemos que dejar, desde el respeto al contexto, es como yo siempre lo comparo con un nadador, ¿no? Yo puedo nadar muy bien en el río, puedo nadar muy bien en una piscina, una alberca, como dicen ustedes, pero la verdad es que si voy al mar, por más que sea un gran nadador, tengo que respetar el mar. Y en este sentido, tengo que respetar el mar y conocer mucho del mar. Conocer mucho. Tengo que conocer de corrientes, de climas, tengo que conocer de
de vientos, del sol, de la luna, todo esto, dónde están los pozos en el agua, y si hay un pozo, cómo poder nadar para volver a la orilla, y cómo saber que por más que nades contra la corriente no llegás. Bueno, todo esto para mí es la conflictividad social compleja. Es el respeto muy profundo a las personas y al contexto, es aceptar la multiplicidad como una regla de juego. Esto es la multiactorialidad, la multiespacialidad, la multifactorialidad, y al mismo tiempo saber que no me sirven algunas estructuras y maquetas que me sirven para el campo de la conflictividad cerrada, así sea social. Pues yo digo, conflicto entre vecinos, por más que sea comunitario, o sea mediación municipal, como la llamás vos, el conflicto entre vecinos termina siendo un conflicto cerrado, pero no es abierto. En el conflicto abierto cambian las variables, y al cambiar las variables tenés que tener, bueno, también, cuando yo hablaba de las tenés que tener la multidisciplinariedad, a partir de cómo te atraviesa la antropología, la politología, la sociología, la psicología, y cómo cada uno va exponiendo modos de actuar. Yo siempre cuento algo que una colega dijo, bueno, yo junté las partes, se fueron a la esquina y uno mató al otro. Y la pregunta es, ¿qué hice mal? Y la verdad que me pareció riquísima esa discusión, que fue hace 15 años atrás. Hoy aprendimos un montón de cosas más que tienen que ver con esto de la acción sin daño, que la utilizan muchos organismos internacionales. Pero bueno, tenemos que aprender mucho para trabajar en esto, y tenemos que aprender mucho también, no solo de la práctica, sino también de los que practican. Por eso es muy bueno estas reuniones donde cada uno da a conocer cómo le fue en la feria, como decimos aquí. ¿Y a vos cómo te fue en la feria? Y qué sé yo, a mí me fue bien, a mí me fue mal en esto, y es bueno que también contemos mucho, y que aprendamos mucho de nuestros propios errores. Porque creo que la experimentación que hacemos a partir de la creatividad y de la imaginación, que ponemos a jugar en esto, con la osadía que ponemos a jugar en esto, a veces nos da una mala pasada, o a veces nos dice, bueno, esto se resolvió de este modo, pero esto es un paliativo. Después tiene que haber una serie de infraestructuras que realmente terminen con el conflicto, o realmente posibiliten transformar el conflicto, y esas infraestructuras no están. Entonces, ¿nuestro trabajo fue bueno si nosotros solo hicimos un paliativo? Y yo no sé cuán responsables somos de todo lo que pasa después, pero algo de responsables somos, y quizás no nos queremos hacer responsables. Por eso digo, me parece que aquí hay que tener también mucha evaluación, impacto de la calidad de nuestro trabajo, y un seguimiento muy profundo, si nuestro trabajo tuvo el impacto que nosotros creemos que tuvo, o tuvo otra derivancia a la cual no la queremos ni siquiera tener en cuenta. Y bueno, me parece que esto en nuestro campo sí está. Y yo creo que esta etapa, y en esto sí no quiero acaparar la palabra, entonces te la devuelvo, pero esta etapa del COVID nos enseña un montón de cosas. Y ahorita vamos más adelante a cerrar a lo mejor con lo que estamos viviendo, pero me gustan mucho estos ejemplos o estas analogías, el caso del brinco de la alberca al océano, y bueno, aparte yo tengo un socio que es oceanólogo y es el Aquaman de la mediación acá, pero interesante porque es muy necesario la atención debida de los asuntos o los conflictos sociales, no solo de una visión única y exclusiva, o pensar, posiblemente ingenuamente, que con la herramienta o la metodología o el marco de la mediación nos va a dar para todo. O sea, otra vez lo que dijiste muy bien, este ejemplo del brinco de la alberca al océano, y las personas que están escuchando el sonido del mar y les están llamando esas olas, ¿cuáles serían, qué son algunas cosas en las que les podrías decir en qué se deben de preparar? O sea, ¿cuáles son algunos tips o focos en donde tienen que poner atención
si ese es el llamado que requieren. Creo yo que de entrada, a reserva de tu mejor opinión, no estorba y ayuda bastante ya a una formación robusta en materia de mediación y solución de conflictos. Pero luego, como eso lo convierto y qué son las cosas que tengo que ir a buscar y adquirir para prepararme mejor. Sí, si no tenés esa formación en resolución, mediación, transformación de conflictos, difícilmente puedas tener una intervención en este tipo de campo. Hay empíricos que trabajan esto, y yo los veo, que creen que lo hacen bien, pero hacen cada desastre como también hay muchos mediadores que trabajan en esto y hacen desastre. Entonces digo, no alcanza con el hecho de tener ese curso de formación básico de mediación. Requiere primero de tener algunas estructuras, fuerza, que te permitan generar un bagaje de conocimiento alternativo. Y ese bagaje de conocimiento no solo se da en la práctica, sino que se da también en la teoría. Dentro de la teoría, yo creo que hay algunos elementos que son sumamente útiles, y uno de ellos es desde dónde nosotros miramos los conflictos. O sea, aprender a mirarnos nosotros mismos, el lugar que ocupamos para poder visualizar las cosas. ¿Cuáles son nuestras creencias, nuestros presupuestos, de dónde partimos para poder ver? O sea que hay que trabajar con uno también. Porque según desde donde mire, va a ser directamente proporcionada mi intervención. Entonces, este trabajo personal de poder identificar qué es lo que a mí me genera resonancias es fundamental, porque esas resonancias después van a terminar siendo vectores de posicionamientos, de formas de escuchar, de habilitación de la palabra, a determinado tipo de actores, a ver, ¿cómo puedo decir? Algunos te pueden endulzar más el oído que otros en función de tu propia expectativa, y esto hay que saberlo trabajar con uno mismo. Esto tenemos que trabajar para todos los campos de la mediación, pero en esto mucho más. Después hay otro tema que a mí me parece muy importante, que es cómo habilitar las voces que no son voces cuando tienen que ser voces. Entonces, para eso tengo que conocer mucho derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque la autonomía de la voluntad sola no alcanza en algunos conflictos. Sin ir más lejos, doy un ejemplo. Si hay derechos económicos, sociales y culturales en juego, donde el responsable de garantizar esos derechos es el Estado, y yo tengo a una persona que vive en un lugar muy precario, pero que se tiene que ir del lugar precario, y el Estado tiene que garantizarle vivienda digna, por más que parezca un derecho declamativo y nunca efectivo, pero es un derecho al fin. Y yo como mediador convoco a las partes, uno que dice, este es mi lugar y este señor se tiene que ir, y este señor que se va a ir a la calle, y yo no convoco al Estado por desconocimiento de derechos humanos. La mala praxis es del mediador. Y así como esto, esta etapa trae un montón de externalidades. Cuando digo esta etapa, digo, esta cuestión difusa que está dejando lo que nos toca vivir, ¿no? Este vacío de actividades que tiene el propio COVID, por ejemplo, genera lo que antes estaba, ahora se profundiza. Y esas externalidades, que quiere decir los daños colaterales, esas externalidades que quiere decir, bueno, lo que impacta el consumo, la inversión, las contaminaciones, y quizá ahora que no hay mucha gente en la calle se puede hacer mejor. Pero el tema es, ¿cómo hacemos, si a nosotros nos toca intervenir en ese tipo de conflictos, para que tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, las empresas y los derechos humanos? ¿Cómo hacemos, si no conocemos esto, para poder llevar adelante estos procesos? Bueno, tenemos que aprender de algunas cuestiones que hacen a los derechos humanos. Después, cuestiones culturales. La diversidad hace que cada vez exista
más el uno contra el otro, incluso la categoría migrante es una categoría en tensión permanente, y esto hace que nosotros tengamos que saber cuáles son los derechos del que migra, esto hace que nosotros sepamos cuáles son las responsabilidades del Estado respecto al que migra, y todo esto, si no lo conocemos, por más que nosotros hagamos fluir la palabra, en esto que nos han enseñado que somos una especie de puente en la comunicación que habilita palabras, y la verdad que podemos hacer daño. Puede ser una acción con daño. Entonces, pero no una acción con daño por lo que pasa entre ellos solamente, porque bueno, salieron y se mataron, no, una acción con daño por no tener las previsiones que tenemos que tener nosotros. Entonces, estos campos de conflictividad social compleja requieren de aprendizajes múltiples por parte de quienes formamos parte de los terceros que intervenimos en este tipo de conflictos. Cuestiones de género. Las cuestiones de género son fundamentales, pero no solo porque es parte de la agenda global, no solo porque es parte de la agenda de la cooperación internacional, de los organismos internacionales, no solo porque la mujer cambió la matriz de movilización social a partir de su protagonismo, sino por el lugar que ocupa todavía el patriarcado. Entonces, estas cuestiones que parece que no, pero hay comunidades donde la mujer no habla, y uno dice, bueno, esto es cultural, no. Cuidado, es cultural, pero está el patriarcado también, no es solo cultural. A mí me ha pasado entrar a trabajar con comunidades indígenas donde habla solo el hombre. Y digo, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto es con cubiertos, es sin cubiertos? ¿Esto cómo se come? Porque es fundamental conocer de lo que estamos hablando para poder saber cómo vamos a intervenir. Por eso decía, según desde dónde miremos, va a ser directamente proporcional a cómo intervenimos. Entonces, derechos humanos, interculturalidad, antropología de la cultura, cuestiones de sociología y de microsociología para los temas de los microconflictos, pero esos microconflictos que después se transforman en macroconflictos. Entender esto que nos trae tan bien la película El Insulto, esa película libanesa, que un microconflicto se transforma en un macroconflicto de toda la comunidad. Es fundamental. Y entender que una pequeña intervención puede cambiar la dinámica de relación de un sinnúmero de relaciones también es fundamental. Entonces, ¿dónde poner la micromirada y dónde tener la macromirada? Bueno, esto se construye también en trabajo interdisciplinario. Sería como del microscopio al telescopio, de alguna manera. Claro, y del telescopio al microscopio, porque tenés que ir y volver. Porque luego parece que uno está viendo a las estrellas y el otro le dice, no, son microorganismos, ¿no? Sí, claro. Y entonces, no, tú estás equivocado, hay agujeros negros, hay otras galaxias, y parece que a veces en estas visiones no compartidas, más bien es cómo compartir esta multidisciplinariedad, estas múltiples opciones a través de compartir las visiones. Estamos llegando un poquito al cierre de nuestra intervención el día de hoy y me gustaría preguntarte para ir cerrando, para ir concluyendo, Alejandro, y ya de alguna manera lo iniciaste, ¿cuál es esta visión o este escenario inmediato que estás viendo en América Latina? Ya mencionaste el tema de los migrantes, de los derechos humanos y el factor COVID. O sea, como dices, a lo mejor, por poner un ejemplo, vamos a decir que un problema social tiene que ver con las escuelas, la violencia que se da en el entorno académico o escolar, el bullying, otro tipo de cosas, por poner un ejemplo. Pero ahorita las escuelas están en las casas. O sea, este puede ser un momento de trabajar la escuela de una manera distinta a través del COVID, porque un día van a regresar los chicos a la escuela. ¿Y a qué escuela van a regresar? ¿Y qué posibilidad de trabajar hoy que a lo mejor no teníamos antes porque no están ahí? Yo no digo que eso sea mejor o sea peor, pero es algo diferente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ves tú en América Latina diferente de lo que viene? ¿Cuáles son como estos escenarios? ¿Cuáles son estos retos? Y a lo mejor estas propuestas que tú puedas aportar en estos temas sociales en este momento que estamos inminentemente viviendo. Sí, lo primero, bueno, algo muy positivo, la aceleración de la digitalización. Esto es algo importantísimo que ha pasado a partir del COVID.
Y luego lo que veo es un trastocamiento del orden de prelación de valores. O sea, lo que antes implicaba exigencia social, derechos, dignidad, hoy pasó a un segundo plano todo esto y quedó en primer plano, bueno, economía y salud. Economía y salud. Y ahí el verdadero impacto real que ha dejado el COVID, a mi modo de ver, es cómo cada uno administró esta especie de antinomia que se generó en el debate público de qué se priorizó, si la economía o la salud o la economía. Y quedó debajo de eso algunas cuestiones que estaban en ebullición muy fuerte, que tenían que ver con los derechos, que tenían que ver con las mayores cuotas de igualdad dentro de lo que es la sociedad, que tenía que ver con la búsqueda de mayores cuotas de equidad laboral. Bueno, esto hoy en día, el tema de la supervivencia a partir de la aparición del COVID cambió la relación de fuerzas. Y esa relación nueva de fuerzas que existe hace que también haya cambiado la legitimidad de los gobiernos. O sea, reapareció un nuevo Estado que no estaba, apareció el estado de las cosas y el estado del Estado. Ese Estado que no estaba cobró espesor, pero después quien administra el Estado también empezó a tener algún vínculo relacional con la sociedad distinto. O sea, es como que hubo una deslegitimación generalizada por parte de los administradores del poder y muy pocos sobrevivieron a esto. No solo en Estados Unidos hemos visto el resultado electoral que tiene un alto impacto también el COVID. O sea, una elección que la tenía asegurada Donald Trump le cambió todo el mapa electoral. Bueno, esto mismo llevado a qué pasaba en los conflictos emblemáticos en América Latina, Chile, Colombia, Bolivia mismo, ya con otra categoría, porque era un conflicto político. Bueno, lo cierto era que en Bolivia el propio sistema hizo que también el partido político más fuerte tuviera capacidades de acción que no las hubiera tenido si no hubiera aparecido el COVID, o que quizá hubiera tenido otro escenario si el COVID no hubiera aparecido. Y por otro lado tenemos a los conflictos emblemáticos muy fuertes que no se desvanecieron, pasaron una relatencia. Entonces, a mí me gusta algo que dijiste vos, y te voy a volver a pellizcar tu primera narrativa, que tiene que ver, miremos los hogares. O sea, pongamos el foco en casa, y en casa pasaron cosas, o sea, intrahogar pasaron cosas porque hay hasta mediciones que cambiaron los hábitos de la distribución de trabajo en casa, donde la sobrecarga del trabajo a la mujer volvió a estar, donde el abuso sexual infantil avanzó, donde la violencia intrafamiliar se acrecentó. Digo, estas cuestiones que son también para ponerle foco, apareció un vecino con un grado de poder que no tenía, que era el control social, entonces aparece la vecinocracia, un vecino que controla al otro, lo filma si no usa barbijo, lo denuncia si anda por la calle de algún modo. Entonces apareció la competencia cruel. Esto de Hobbes, ¿no? El hombre, el lobo del propio hombre. Vamos a poner la mujer también para que incorporemos una categoría que en la época de Hobbes no se incorporaba. Y la verdad es que acá hay una cosa que a mí me parece fundamental, si ponemos el ojo en casa y ponemos el ojo en cuál va a ser la escuela que va a haber cuando vuelva a la escuela. El tema es, ¿escuchamos o no escuchamos a los niños? ¿Qué escuchamos de los niños cuando los escuchamos? ¿Y cómo somos nosotros a partir de cómo nos deja el COVID? Porque creo que el COVID nos reconfiguró a todos. Reconfiguró nuestra forma de ser incluso, no solo nuestra forma de relacionarnos. Algunos nos soportamos más a nosotros mismos, otros ni siquiera podemos con nosotros. Digo,
esto que el COVID ha generado, que es el cambio total de escenario y mirate en el espejo que deja esto y ves si te ves bien o ves si te ves mal, pero también se potenciaron cosas horribles de las personas. Entonces me parece que hay que barajar y dar de vuelta a partir de algo que tiene que ver con esto. ¿Tenemos una sociedad con mayor distanciamiento? O sea, íbamos a una sociedad de coexistencia, más que de convivencia. El COVID nos impone nuevas lógicas de distanciamiento que hacen que ahora la coexistencia verdaderamente sea un valor en vez de un disvalor. Bueno, estas cosas que nos tienen que generar una reflexión de qué sociedad queremos, si vamos a ser mejores, qué aporte vamos a poder hacer. Creo que desde el campo nuestro, desde lo que nosotros trabajamos, tenemos mucho para hacer, no solo por los puentes de integración, por los túneles de intervención, sino por las posibilidades de pensar la sociedad y hacer aportes, microaportes dentro de lo que podría llegar a ser colaboraciones de proliferación de valores, en el sentido de decir, bueno, no en estos remanidos hablando se entiende la gente, sino valores en el sentido de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que generemos más igualdad en la práctica? ¿Cómo hacemos para disminuir la brecha de desigualdad en la propia práctica? ¿Cómo hacemos para valorar el vecino que denuncia cuando tiene que denunciar y atemperar esos lugares de la vecinocracia punitiva? Me parece que hay mucho para dar dentro de lo que son los campos colaborativos, y nuestra función también tiene que ver con eso. Nosotros formamos parte de una filosofía de la colaboración, y en este sentido, hacer aportes sustanciales a la sociedad es fundamental, y creo que esto tiene que ver con involucrarnos más también, pensarnos nosotros mismos, de construir ciertas pirámides epistemológicas que hemos grabado en piedra para poder también pensarlas al calor del COVID, en estas lógicas sociales que el COVID va generando capas, y ver esto que es difícil en una época de tanta mistura, de tanta mezcla, lograr causalidades limpias, pero sí es fundamental encontrar de algunos impactos que genera el COVID, lógicas de acción y campos de trabajo para nosotros mismos, desde los procesos colaborativos, en lo que hace a la edificación de valores co-construidos, no de nuestros valores para con la sociedad, sino valores co-construidos. Pues creo yo que tenemos aquí para un segundo programa, y yo incluso le invitaría a la gente, estaba pensando ahorita, cuánta información, cuánta reflexión, cuánta riqueza hay en todo lo que se ha estado platicando el día de hoy, que yo incluso tendría que volver a ver el programa porque hay muchos puntos que merecen todavía profundizar, que nos detonan a la reflexión también de alguna suerte, de cosas que tenemos que hacer, de esas invitaciones que nos está haciendo. Realmente ha sido pues, un encuentro muy rico el estar nuevamente conectados contigo, sobre todo a través de siempre esta generosidad, de esta frescura, esta sencillez que te caracteriza, de este recorrido que hemos hecho también sobre tu actividad profesional, que ha sido pues, muy prolífera, muy exitosa, y que nos hayas permitido entrar un poquito en conocerte un poco más a ti, a tus actividades, pero también tu forma de pensar, tu visión que tienes, y si quisieras a lo mejor agregar algo o para concluir algún comentario antes de despedir la transmisión del día de hoy. No, sobre todo, bueno, agradecerte a vos, a tu hermano, Juan Manuel, que verdaderamente son motor siempre en marcha. La posibilidad de compartir este espacio y al mismo tiempo, bueno, saludar a todos los amigos mexicanos y a todos los que escuchan este espacio que ustedes han gestado, y a todos los que ven este espacio que ustedes han gestado, porque me parece que también hace a la riqueza de la etapa poder reflexionar juntos, poder pensar a partir del pensamiento del otro, y estos son lugares muy, muy vivificantes, los que permiten hacer correr la palabra, ¿no? O sea que
gracias enorme por darme esta oportunidad y el privilegio de estar con ustedes. Gracias, yo los respeto mucho a ustedes dos y los valoro mucho, creo que hacen un aporte sustancial al mundo nuestro, con mucha pasión lo hacen, así que bueno, gracias. No, pues es recíproco la admiración y el aprecio también, el agradecerte también, pues que siempre estás dispuesto, siempre que te buscamos, eres una persona muy accesible, un gran amigo, y bueno, un colega muy distinguido del que pues, nos honramos tener dentro de nuestras amistades. Pues amigos, ha sido para nuestros amigos de la Gaceta de Paz una transmisión más de la visión de la mediación con los Lobo, porque recuerden que el que con lobos anda, a mediar aprende, ¿no? Saludos a todos. Gracias, Alejandro. Gracias. Hasta luego. Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado y compartido con Alejandro algunas reflexiones muy interesantes de una persona que ciertamente tiene una trayectoria. Me gusta esta sencillez y esta generosidad con la que comparte Alejandro pues toda una carrera y una visión de una experiencia pues posiblemente única. Pocos mediadores en América Latina han tenido la exposición y las posibilidades que Alejandro, y le agradecemos, le mandamos un saludo por este medio. Aquí tiene muchos amigos, muchos colegas, alumnos, durante tantos años que ha venido. Él sabe aquí en México pues que se le quiere, se le aprecia y se le admira. Y esto que nos habla de la complejidad de los conflictos de tipo social, a diferencia del que, por ejemplo, es mediador de un caso de dos partes, y cómo nos tenemos que preparar, qué es lo que implica, pero también el salirse y hacer. Y esto creo que es interesante. De repente escuchamos voces de todos los nos, no te salgas a hacer esto, ¿no? O sea, como que buscamos de repente por inseguridades, por cotas de poder, por monopolios, por lo que sea, de que la gente no haga, porque hasta que no esté en las condiciones perfectas, o no tengas todos los títulos académicos, o hayas tomado cursos con fulana o con fulano de tal, tú no estás habilitado para hacer algo. Y Alejandro nos da una buena lección de el valor, sí, de prepararse, pero también el valor de salir a hacer las cosas. Sí, pero es importante varias cosas que va tocando. Una, inclusive la responsabilidad de lo que puede pasar, de lo que está saliendo, de lo que está haciendo. O sea, como mediador, o sea, ¿qué pasó después? Y bueno, el caso de lo que platicaba, de que bueno, salió y se mató en la esquina. Tu rol es importante y fundamental en la posible solución también. No pones la solución, pero sí, si tienes más herramientas, más estudio, más habilidades, pues podrás asumir mejor la posibilidad de facilitar ese puente, qué calidad de puente es, y la responsabilidad que tienes en la posibilidad de la solución que ellos van a poder llegar, a qué puerto pueden llegar. Se me hizo muy interesante porque pocas veces escuchamos el tema de la responsabilidad del mediador ante el asunto que están mediando y ante la posible solución. Y pensamos, no, bueno, no, es que esa no es nuestra bronca, esa bronca es de ellos. Se me hace muy interesante que alguien como, una voz como la de Alejandro, sea la que nos traiga este tema a la mesa, que es un tema poco hablado en los congresos y en los espacios en donde se habla del tema de la mediación, de la responsabilidad del mediador en ese sentido. Y entonces, lo que yo creo que muchos mediadores que me consta, los veo prepararse y estarse preparando continuamente, ya no solamente en temas legales o en temas de mediación específicamente, sino como lo dice Alejandro, antropología, sociología, psicología, desarrollo humano, derechos humanos. Hay una gama muy amplia, yo creo, de cosas que se pueden ir entendiendo y atendiendo. Y la otra que se me hace muy importante, no tenemos estas ideas puristas de los modelos de la mediación, en donde es que esto ya no es mediación, esto sí es mediación. Está uno como que cuidando los límites sin hacer más y sin pensar, y se me hace que es algo que está pasando actualmente, y sin pensar en la necesidad de las personas. Entonces, no, bueno, uno ya no quiso aceptar, bueno, se acabó la mediación, listo, muchas gracias. Y ya los despachaste a su casa con su problema otra vez, y bueno, es que una parte no quiso voluntariamente. ¿Qué más pudiste haber hecho para que esas personas puedan resolver su conflicto de manera voluntaria? Sí, pero con otras herramientas, con qué otras posibilidades cuentas. Y esa persona es muy... Y hablando de los conflictos sociales,
Alejandro hizo pues, una alegoría muy interesante, o esta analogía de lo que implica de los que son o somos mediadores y de lo que implica el brinco para poder aspirar a atender asuntos de otra magnitud, de otro calibre, de otro calado, como son los conflictos de tipo social, que es el tema del día de hoy. Y me encantó este ejemplo que puso de una cosa es que tú sepas nadar en una alberca y otro es que de ahí pues, te puedas ir a un río o puedas nadar en el mar, y todas las consideraciones diferentes que tienes que tener en cuenta para cuando cambias de aguas. Y eso habla de lo que estamos aquí platicando, de la preparación, de saber en dónde te encuentras y no pensar que es lo mismo que lo que hago en la alberca que lo que voy a hacer en el mar. Y bueno, aquí tenemos al oceanólogo que puede hablar mucho mejor del tema de las aguas, obviamente, ¿no? Sí, claro. Es interesante porque a mí sí me hizo mucho sentido. Me tocó, ahora que tuve la oportunidad de estudiar la carrera, estar en salvavidas. El estudio que tienes que tener de entender lo que está pasando en el mar y de esta idea equivocada de donde está calmado, es donde está tranquilo el agua, está mejor, es donde está la corriente de retorno. Entonces, si no tienes este conocimiento, pues te acabas metiendo en un problema. Pero yo nada más quisiera hacer un poco la reflexión de, se me hace importante que, lo dice él, como al inicio, pues la mayoría, o sea, ¿hace cuánto se abrió el Centro de Mediación de San Pedro Garza García? O sea, pues 21, 22 años. Fue un poco lo que dice Alejandro, pues uno sabía de alguna manera porque tenías un curso, si tú quieres, de 200 o 300 horas, me acuerdo en aquel tiempo, un primer taller, y nos arrancamos a hacer. Entonces, este binomio de hacer, innovar, aventarse, y la otra es también seguirse educando, porque pues estar perfectos para salir a hacer se me hace así como muy difícil y muy complejo, y creo que a veces es la limitación de algunas personas donde no, bueno, a ver, no saben hacer porque cuidado y los pueden dejar peor y no sé qué tanto, entonces tienen que estar como que estudiando, tienen que tener un doctorado para salir a hacerlo, cuando la mayoría de estos que están hablando y diciendo eso salieron a hacer con un taller básico, vamos a decir. Yo no digo que con lo básico van a arreglar un asunto social importante, pero sí la parte de la experiencia te va a dejar en la evidencia de qué necesitas para poder seguir avanzando en tus posibilidades de ayudar a las partes a que puedan resolver mejor su conflicto. Y socialmente hablando, se me hace fundamental el estudio, sí, pero también esa osadía de salir creativamente a buscar cómo puedes ayudar a que se resuelvan los conflictos, pensando el tema escolar, por ejemplo, actualmente. O sea, yo me pongo a pensar ahorita ¿qué se está haciendo para el tema de la disminución de la violencia en el país, concretamente en las escuelas? Que podamos reflejar a la vuelta de 5 o 10 años, y tenemos todas las escuelas de México bajo un programa de mediación. No, la gente estamos esperando a ver cuándo vamos a regresar otra vez a las aulas, a lo de antes, a como estaba, y volver a empezar. Y se me hace muy interesante cómo cambió la prioridad, que lo plantea muy bien Alejandro, el tema de, a lo mejor en México tenemos el tema de la seguridad, hablábamos de los muertos, hablábamos del suicidio, del asesinato, de estas cosas, y ahorita es el tema de la salud y el tema de la economía. Pero el otro sigue estando ahí, subyacente. El problema ha seguido creciendo, de hecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para preparar ese regreso, esa forma diferente? Porque es un momento importante, o sea, lo hablamos hace rato. 10 meses ya ahorita de confinamiento, y dónde están los avances de lo que queremos que suceda en estos espacios que hemos tenido ahora para poder realizar. Creo yo que los cálculos han fallado, posiblemente en la toma de decisiones tanto del gobierno como nosotros como sociedad civil organizada. Posiblemente estábamos esperando con el anhelo de una cuestión pasajera, y todos los cálculos han estado equivocados. O sea, nunca hemos llegado al tiempo, a la meta que se nos ha dado, o que todos hemos pensado equivocadamente, y parece ser que estamos a la espera. Creo yo que el factor COVID, hablando de aguas, fue como este tsunami de una ola que nos sacó de la alberca y nos llevó a otras aguas, y estamos esperando regresar a la alberca que ya no existe. Yo creo que ese es parte del problema de decir o meter la cabeza como los avestruces, esperar a que pase la ola, y yo avísenme si ya acabó para regresar a lo que estaba haciendo antes. El mundo ya no existe como lo conocimos hace 10 meses. Y es importante que en materia de justicia social y de otras cuentas, el tema de las escuelas, es decir,
¿Cuándo es el mejor momento para arreglar un carro? ¿Cuando está en marcha y caminando o cuando está parado? Entonces, hoy las escuelas que están de alguna manera paradas, este es un buen momento para hacer un rediseño de muchas cosas. O sea, ¿cuál es la escuela que va a cachar de regreso, por ejemplo, en los temas de seguridad, de violencia, de bullying que traemos arrastrando? Y mientras están en sus casas, ¿qué se está haciendo? Y nos gustaría mucho conocer, si alguien sabe, qué estamos haciendo para la escuela que va a estarles esperando a los chicos cuando regresen. Porque este es el momento de poder hacer muchos cambios. Porque ahorita el carro está detenido y es cuando le podemos meter mano. No cuando otra vez se engancha y está en la carretera a toda velocidad y en ese momento querer cambiar piezas o algo se vuelve muy complicado. Entonces, creo yo que este es un buen momento. Nos invitó mucho el programa del día de hoy a estas reflexiones de las cosas que están pendientes, que ahorita podemos... Yo estoy seguro que los que nos están observando también aprovecharon este momento para hacer algunos cambios en su persona, en sus hábitos, algunos de manera forzada y otros de cosas que todos teníamos pendientes, como a lo mejor colgar aquel cuadro que teníamos guardado desde hace mucho tiempo, poner el tornillito, aceitar el cajoncito que se atoraba. O sea, los pequeños logros que estamos obteniendo ahora, y como sociedad, pero también como gobierno, desarrollar las políticas públicas. No podemos seguir esperando a ver cuándo se va a esto componer solo. La invitación es a que nos sumemos y a que hagamos un llamado a las autoridades para que a través del planteamiento de políticas públicas de orden social generemos las condiciones para, junto con la sociedad civil, podamos hacer frente a lo que está ocurriendo. Construyamos las nuevas instituciones, las nuevas carreteras y aprendamos a navegar en aguas nuevas que no han sido sorteadas antes. Pues es como el tema del COVID, o sea, no hay política pública que alcance sin la participación de la sociedad. Esa parte yo creo que ahora sí nos quedó súper claro, porque si salimos más a la calle y nos seguimos viendo y acercándonos, pues nos seguimos contagiando. Hoy en México, a nivel otra vez nacional, estamos el pico, no hemos llegado todavía al pico, seguimos subiendo y subiendo y subiendo. Y si no tenemos una participación más activa de la sociedad, pues este tema no va a tener, o va a seguir costándonos muchos muertos, como es el día de hoy. El tema de la seguridad, el tema de la pacificación del país es un tema similar. Sí, el tema de la política pública que sea lo más aceptada posible, pero mucho más importante la actividad, la acción concreta que vas a hacer tú como sociedad. Y esa parte es más importante, y sí, lo digo a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, porque queremos fórmulas mágicas, que sucedan las cosas solas, y eso no va a pasar. Necesitamos salir como sociedad civil organizada a realizar los cambios que queremos para nuestros hijos, para nuestro país, y para poder concretar en el sueño del México que todos soñamos. Para mí esa parte va a ser fundamental. Yo creo que el tema da para mucho. Agradecemos a la Gaceta de Paz este espacio, aquí en un programa más de la visión de la mediación con los lobos, porque recuerden que el que con lobos se junta, a mediar aprende.